bendiga, bienvenido a lo que la Biblia dice. ¿Eres tú de las personas que siempre ha pensado en predicar, pero no sabes cómo preparar tu primer sermón? En este video, de una manera corta y sencilla, quiero explicarte cómo preparar un sermón si eres una persona principiante en el acto de predicar. Si tú eres principiante en el área de predicar, lo primero que tienes que hacer es pedir a través de la oración la guianza del Espíritu Santo para que a la hora de predicar sea Él quien te guíe en lo que vas a hacer. Continuando a eso, lo que debes hacer es pensar en un tema. Sería el segundo aspecto, pensar en un tema adecuado en el cual tú quieres predicar. Vamos a usar como ejemplo un tema muy común y es el pecado. Este sería el tema del cual vamos a hablar, el pecado. Pero como el pecado es un tema muy amplio, hay tantas cosas que podemos decir a causa del pecado. Podemos hablar de su origen, podemos hablar de sus consecuencias y de muchas cosas más acerca del pecado. Debemos abreviar mucho más el tema. Y vamos a ponerle una verdad central, sería la parte número 3. La parte central para hablar del pecado en esta ocasión sería cuáles son las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Teniendo ya un tema del cual queremos hablar y una verdad central en la cual enfocarnos, pues debemos decir que la predicación tiene una división, está dividida. Tiene una introducción, un cuerpo y una aplicación. La introducción es aquello que vamos a usar para atraer la atención de las personas. Sin antes debemos mencionar que esta predicación debe estar basada en un texto de la Biblia. Debemos tener un texto adecuado a la verdad central de la cual vamos a hablar. Posterior a ello, vamos a hacer una introducción que nos va a servir para captar la atención del oyente. Quizás sea necesario hablar brevemente acerca del contexto del pasaje en el cual nos hemos basado. Poder explicarle a las personas de qué se trata este pasaje, qué es lo que lo rodea, qué es lo que hay antes y después de él, y cuál es el contexto cultural, la idea que el escritor quiso plasmar cuando dijo estas palabras. Esto se hará de una forma muy breve porque solo sirve para captar la atención del oyente. Posterior a esto, vamos a introducirnos a lo que se le llama el cuerpo de la predicación. El cuerpo de la predicación es la parte más extensa del mensaje y lo podemos dividir en 2, 3 y a lo sumo 4 partes que nos pueden servir para desarrollar el tema, y de esta forma no nos vayamos a quedar muy cortos a la hora de predicar y se nos acabe la batería, la carga y no hayamos qué decir cuando realmente a lo mejor tenemos mucho tiempo para seguir hablando. Ahora debemos decir que el cuerpo del mensaje puede estar basado en el texto que hemos usado, o podemos usar otros textos de la Biblia que nos van a servir para hablar acerca de ello. Como ya dije que el tema es el pecado y la verdad central es cuáles son las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida, en este caso les voy a hablar de 3 aspectos o 3 consecuencias que el pecado puede traer a la vida del hombre. Lo primero que debemos decir acerca de las consecuencias que el pecado trae a la vida del hombre es que, en primer lugar, el pecado nos aleja de Dios. Podemos usar como referencia Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, que dice: no es que el oído de Jehová se haya vuelto sordo, ni que sus ojos no vean, sino que sus pecados han hecho una división entre ustedes y Dios. Lo que el escritor de Isaías nos está diciendo es que cuando el hombre ha pecado, el pecado forma una división entre el hombre y Dios. De modo que aunque a veces oramos, sentimos que Dios no nos escucha, que podemos leer la Biblia y podemos estar sintiendo que la palabra no nos habla, porque hay algo que ha interrumpido nuestra comunión con Él, y eso es el pecado. Como segunda parte del cuerpo podemos mencionar el hecho de que el pecado trae consecuencias no solo a nosotros, sino también a otras personas. A lo mejor a personas que nosotros amamos, a personas que nosotros apreciamos, y nuestras malas decisiones, nuestro mal comportamiento les trae consecuencias a ellos. Ejemplo de esto lo vemos en el caso del rey David, cuando sostuvo relaciones sexuales con la mujer de Urías Eteo y luego lo mandó matar. La Biblia dice que después de un tiempo nació un hijo de esa relación, y como consecuencia a causa del pecado que David había cometido, aquel niño tuvo que morir.
También más tarde la Biblia nos habla acerca de cómo sus hijos llegaron a un punto de descarriarse, tanto así que uno de sus hijos violó a su propia hermana y otro de los hijos de él mató al que la había violado. Además, este que mató a su hermano usurpó el trono de su padre y convivió sexualmente con todas las mujeres que David había tenido. Otro de sus hijos, llamado Adonías, también usurpó el trono, y todo esto vino como consecuencia a causa del pecado que David cometió. Y un tercer aspecto a causa de las consecuencias que el pecado puede traer a nuestra vida es que el pecado trae como consecuencia la muerte. Romanos capítulo 3 dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros pecamos, que el pecado es una desobediencia a la voluntad de Dios, pues eso trae como consecuencia la muerte física, espiritual, y para aquellos que no se arrepienten, pues obviamente también les trae la muerte eterna. Como pueden ver, es muy sencillo trazar una predicación, pero es importante que nosotros hagamos apuntes, anotemos los aspectos más importantes de esta predicación para que cuando vamos a predicar no nos desviemos del tema. Porque si en algún momento tú te desvías del tema, el tener un apunte con la verdad central y el tema y un desglose de lo que vas a hablar te servirá para volver al tema y no descarriarte. Como último aspecto debemos hablar de la aplicación. ¿Qué es la aplicación? La aplicación es el momento crucial de todo el mensaje. Es la parte más importante porque es cuando tú, como predicador, vas a hacerle ver al oyente que todo lo que ha relatado le puede suceder a él, sea para bien o sea para mal. Si estás hablando de promesas, si estás hablando de salvación, lo mismo como si estás hablando de condenación o de consecuencias del pecado, debes hacerle ver al que oye que todo lo que dijo también es para él. Porque no nos serviría de nada si le contamos una historia del pasado y le parecería como un cuento fantástico. Lo importante de la predicación es que aquel que escucha entienda que todo esto también le puede suceder a él. Que así como para David el pecado trajo consecuencias, que así como para los hombres del ayer el pecado trajo consecuencias, también el pecado trae consecuencias para nosotros. Si no nos apartamos de él y no nos volvemos a Dios y no acudimos a aquel que Dios ha puesto como único remedio para el pecado, el cual es Jesucristo. Brevemente, hermanos, he querido explicarles acerca de cómo trazar un sermón. Si tú vas a iniciar, esto te va a servir como una guía. Espero que te sea de ayuda. Te invito a que te suscribas a mi canal, que toques la campanita para que puedas seguir cada nuevo video y juntos, cada día, aprendamos algo más acerca de la palabra de Dios. Bendiciones.